Este capítulo fue patrocinado por... Y dos de esas cláusulas que son las más importantes cuando se tiene que hablar de tu pago es eso, lo que le llaman en inglés el paid when paid o paid if paid, o el retainage, que también dice que van a retener cierto porcentaje de tu dinero. Y te repito, o sea, si tú firmas ese contrato, si tú no le pones lo que ellos le llaman el red line, que es marcar con lo que tú no estás de acuerdo, tú prácticamente estás firmando eso, y cuando mandas tu factura, pues que Dios la bendiga. Porque Esperemos que te paguen. esperemos que te paguen. Por eso la gente de verdad. Son las reglas del juego. Si tú quieres ponerte a jugar con los big boys, tienes que seguir las reglas del juego y no hay de otra. O sea, si tú quieres ser exitoso en la construcción, de verdad no hay de otra. Puede ser que llegues a ganar uno que otro proyecto, ¿no? Que vaya saliendo pues poquito a poquito, que te ganes, digamos, tus miles de dólares en un proyecto, pero eventualmente vas a perder. Tarde o temprano vas a perder, va a llegar el momento en el que no te van a pagar proyectos, va a llegar el momento en el que alguien se te va a accidentar. Sí. Pasa, lo he visto todo. Construyendo tu negocio. La llave del éxito para todo emprendedor. Hola amigos, bienvenidos a Construyendo tu negocio, la llave del éxito para todo emprendedor, edición podcast. El día de hoy en nuestro capítulo tenemos una mujer que para mí es un honor que esté aquí conmigo. Su nombre es Mariana Morales de AdminPort. Así es. No, el honor definitivamente es para mí, Diana. Muchísimas gracias por invitarme. Más allá de compartir contigo en este mismo espacio de las entrevistas, la invitación a tu programa, al pionero de todo, es de verdad un honor. Mariana, primero pues platícanos para que la gente te vaya conociendo. ¿Quién es Mariana Morales? ¿Dónde nació? ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo fue ese trayecto para luego ya ver qué es la emprendedora que eres? Claro que sí. Pues Mariana Morales es una muchachita muy joven, ya más o menos. Nacida en la Ciudad de México, viviendo en Houston desde los 12 años. Yo emigré a Estados Unidos con mi mamá y con mi hermana, muy jovencita. Desde ahí me establecí en Estados Unidos prácticamente como mi segunda patria, pero después se convirtió en mi primera nación, obviamente sin olvidar mis raíces. He trabajado desde muy jovencita, pero desde los 20 años comencé a trabajar en la industria de la construcción. ¿Cuál fue tu primer trabajo que tuviste aquí en Houston? O sea, cuando empezaste, así que empiezas a tocar puerta, llenar una solicitud y decir quiero trabajar. Pues mi trabajo de niña grande, el primero que tuve, fue en una compañía de staffing, que es una compañía de empleo que renta empleados a diferentes compañías de construcción. Y ahí comencé trabajando, digamos que como recepcionista, ayudaba a las personas a llenar aplicaciones, ayudaba a las personas a dirigirse a los trabajos donde tenían o donde estaban asignados durante la mañana. Después de ahí comencé a aprender todo lo que es la administración en construcción, todo lo que tenía que ver con nómina, todo lo que tenía que ver con lo relacionado a cómo es que se le tiene que pagar a los empleados para la compañía. Estuve trabajando en esa compañía alrededor de 7 años y te puedo decir que es donde más aprendí todo lo que tiene que ver con el lenguaje de la construcción. Y de ahí me fui a trabajar para otro contratista general y allí estuve trabajando 2 años. En esa oportunidad pude aprender un poco más de lo que es la construcción, pero más como en otros estados diferentes, no solamente en Texas. ¿Ese contratista era especializado en una sola rama o era de los que yo sé hacer de todo? No, un contratista que se dedicaba a prácticamente entablar los proyectos que tenían que ver con industria civil, con todo lo que tiene que ver con los freeways, con las autopistas, con las calles, y ellos se encargaban de organizar muchos trabajos para la ciudad de Houston, para lo que es el TXDOT y para, vaya, todo lo que tiene que ver con el transporte y las carreteras de las ciudades en diferentes estados, tales como, bueno, Texas, por ejemplo, y de ahí Hawái, California, Nevada y varios otros. Ah, súper.
Pero, o sea, entonces, tomando como que en referencia a esto, pues sabes que la construcción es completamente diferente, o sea, cambia de estado a estado junto con sus regulaciones. Sí, definitivamente. Las leyes que hay en Texas son muy diferentes a las que hay en California, sobre todo hablando de los empleados. Y sí, cada estado tiene muy bien establecidas sus reglas, aunque en general el lenguaje es muy similar, pero en todos los estados tienen sus estipulaciones muy específicas. Okay. Y después de ese trabajo, comencé a trabajar con un subcontratista que se dedicaba a hacer perforaciones en el concreto. Okay. Entonces, todo lo que tiene que ver Los con piers. con piers, todo lo que tiene que ver con las coladeras, prácticamente a hacer hoyos en el concreto, cortar el concreto. Y eso se dedicaba. Ahí también estuve trabajando alrededor de 8 años y en esa compañía fue donde pude despuntar un poquito más lo que era entender sobre contratos de construcción, sobre seguridad en construcción, todo lo que tiene que ver con la administración, cómo se maneja desde el principio cuando se otorga un proyecto a un subcontratista hasta cuando ya se le tiene que requerir el pago al contratista general. Así es. Okay. Entonces, cuando fue ese último aprendizaje que dices que tuvo ya y fue cuando despuntaste, ¿qué es lo que tuviste en ese momento con todos del subcontratista que veías tú que batallabas o que ellos no te daban en tiempo informal algo? Porque desgraciadamente nosotros los hispanos no estamos acostumbrados a hacer cosas administrativas, ¿no? O sea, sí, todos somos bien buenos para estar ahí afuera en el trabajo haciendo lo que dice la talacha, lo pesado. Pero lo que te da más el dinero es lo que está adentro, o sea, en una oficina. Claro, creo que el estar en estas compañías me dio mucho la oportunidad de ver lo que es la organización tal y como se tiene que hacer. Imposible no mencionar que todas estas compañías con las que trabajé eran manejadas por americanos, que son los que conocen perfectamente bien las reglas del juego, que son los que conocen perfectamente bien cómo es que se tienen que hacer las cosas, y ahí pude darme cuenta de que la organización que se tiene en este tipo de negocios que son muy exitosos no es la misma que se tiene en negocios hispanos y más pequeños, que les cuesta muchísimo más trabajo crecer. Y en realidad me di cuenta porque todas estas compañías grandes son como parte de una familia muy enfocada en la industria de la construcción. Y entre ellos de verdad que se impulsan, se ayudan, siempre están buscando oportunidades de aprendizaje, oportunidades de educación, lo que uno sabe se lo enseña al otro. Y me di cuenta que eso no existía en la comunidad hispana. Pude darme cuenta que todas estas industrias, todas estas comunidades eran mayoritariamente dedicadas a los americanos, que llevan mucho tiempo en lo que es el negocio de la construcción. Cuando dices que son familias, son familias que del papá le hereda al hijo al y así se van, ¿no? O sea, que son ya, pues dicen, subcontratistas o general contractors de mucho tiempo, que son... Sí, que tienen ya una legacía. Sí. Y en la mayoría de los casos así es. Conozco muchas compañías que su abuelo, tatarabuelo, después de la Great Depression empezó este negocio y se los heredó a sus hijos y ahora los tienen sus hijos. Pero más allá de eso, cuando me refiero a una familia, de verdad digo que esta industria se conoce entre sí muy bien. Esta industria conoce a los hijos del dueño de otra compañía y esta industria conoce a los sobrinos del dueño de otra compañía y tienen muy bien establecido el ayudarse entre sí. Si tú tienes un sobrino que necesita un trabajo y se lo recomiendas a alguien que tú conoces, es muy posible que lo tomen más en cuenta porque viene de tu recomendación. Y verdaderamente la industria de la construcción sí es muy familiar en ese aspecto. Se apoyan mucho entre sí y siempre están dando oportunidades entre familia, entre conoces hablando de lo que es la raza étnica anglosajona, ¿no? 100%. O sea, desgraciadamente sí es cierto que tenemos esa fama. Así es. De no ayudarnos entre nosotros mismos, pero sobre todo de que cuando un hispano llega genuinamente a quererte ayudar, ya está manchado por otro hispano que lo hizo con alevosía y ventaja. Tristemente. Y cuando yo estuve trabajando, pues tenía ganas de desarrollarme de una manera diferente. Sabía que
pues es muy triste decirlo, pero en este tipo de compañías es muy difícil crecer si no tienes, digamos, que los estudios o las conexiones necesarias. No es imposible, pero te va a costar mucho trabajo. Y yo sabía que a mí me iba a costar mucho trabajo o incluso no iba a lograr tener una posición de renombre, una posición más avanzada. Y me di cuenta de eso y dije, ok, tengo que hacer algo por mí misma, por pequeño o grande que sea. Sé perfectamente bien que de aquí pues es otro trabajo y otro trabajo y otro trabajo. Va a ser muy difícil que yo avance y me convierta pues en, digamos, una supervisora de una rama grande. Tenía que ser muy realista conmigo. Y también porque muchas de estas compañías son pequeñas y como ya lo dijimos, tienen a su familia que a lo mejor pues contratan más como que al sobrino, contratan más como que al conocido y también contratan más o le dan más oportunidades al americano. A ver, así es. Sí, no, sí. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos, bueno, vamos a repetirlo, entre ellos mismos se ayudan, o sea, podrá, no sé, venir otra persona de otra raza étnica, no vamos a poner ninguna en especial, con unas buenas credenciales y todo, Claro. pero siempre van a preferir a su misma gente, ¿no? Y más Vaya. allá de que yo tenga toda la experiencia que se necesite, más allá de que yo conozca bien el negocio, pues es la realidad. Y a ver, está bien, yo estoy muy agradecida por las oportunidades que tuve con esas compañías, obviamente porque me puse las pilas y aprendí todo lo que tenía que aprender, pero sí sabía que hasta ahí iba a llegar, no iba, o te repito, iba a tener que simplemente cambiarme a otro trabajo. Y así tenía que ser mi vida trabajando en una oficina, ya sabes, de 9 a 5 de la tarde. Y ahí fue cuando dije, ok, quiero hacer algo más por mí misma. Y dentro de todo esto me di cuenta que la necesidad de educación y la necesidad de administración en la comunidad hispana que trabaja en la construcción es enorme, es muy, muy grande. Ahora, ¿cuáles son todos los servicios que tú ofreces a un contratista, ya sea chico o mediano, ¿no? O sea... Con los servicios que yo comencé fue con asistencia virtual, también porque me di cuenta que hay muchas compañías que no tienen el tiempo completo para contratar a alguien o no tienen, digamos, el presupuesto para tener a alguien de tiempo completo, porque pues contratar a alguien aquí en Estados Unidos implica un gasto muy, muy grande. Sí. Me imagino que tú sabes que el payroll es el gasto más es el gasto más grande. grande. O sea, cada uno de los muchachos yo necesito que ellos produzcan o darlos a producir para yo poderlos seguir teniendo pues conmigo, ¿no? Claro. O sea, a mi lado, porque a mí no me gusta despedir a gente. Qué bueno que no. Y comencé ofreciendo asistencia virtual a compañías especializadas en la construcción, que es lo que yo conozco, y la verdad que me fue muy bien. Desde un principio empecé a recibir llamadas de gente que ya de antemano me conocía, pero, oh sorpresa, eran americanos también. Es lo que te iba a preguntar, que si o sea, ¿cuándo fue cuando alguien, un hispano, dijo, va, yo quiero que me ayudes? O sea, porque sí es verdad, el americano sí es una persona que sabe perfectamente que necesita una representación corporativa, ¿no? Ya Claro. sea virtual, ya sea temporal, ya sea parcial, pero ellos están bien conscientes que lo necesitan. Y yo, tiro por viaje, he visto que cuando yo a un general contractor o Contratista subcontratista o lo que sea, le digo, oye, es que necesitas mínimo invierte no una oficina, en una secretaria, o sea, alguien que te esté ayudando con todo eso. O sea, yo le digo, invierte, y ellos me dicen, es que es un gasto. Claro. Y yo, no, si vieras que no, o sea, porque ella te va a agilizar esos pagos que tú no tienes tiempo de hacer. Y es muy cierto, la primera vez que me contrató un cliente de origen hispano fue una mujer, precisamente, y ya estaba en una etapa en la que su negocio estaba creciendo y sí se dio cuenta que para poder crecer tenía que invertir un poquito en ayuda. Y también entendiendo que no iba a poder contratar a alguien de tiempo completo y más allá de no poder contratar a alguien de tiempo completo, contratar a alguien con la experiencia que se requiere. Ese es otro tema. Fíjate que una vez en los diferentes workshops y seminarios que iba y hablaba para que la gente comprendiera un poquito cómo es la construcción comercial aquí en los Estados Unidos y todo lo que conlleva, una vez me dijo uno, ¿y dónde yo consigo a esa persona que ya sepa hacer payroll y esto? Y le digo, pues hay dos opciones, le digo, una, o te traes a alguien que ya haya trabajado en eso, o otra la tienes que crear. Sí, porque claro. No existe una escuela para formar a esa persona con todos esos requisitos que se requiere para poder llevar
una oficina como tal de construcción, aclaro. Sí, 100%. O sea, yo me especializo en la construcción, aunque tengo conocimiento administrativo extenso, me especializo en la construcción porque es lo que conozco bien y también porque sé que es donde hay una necesidad más grande, porque sí, tú puedes contratar un asistente de donde sea, ¿no? Puedes, incluso es muy común que en las compañías hispanas o compañías manejadas por latinos, pues contratan, bueno, ni siquiera contratan, le piden a la esposa que les ayude, que les haga las facturas, que les haga lo más común que uno ve, que Sí. la esposa o la hija o la prima o la sobrina es la que la ayuda, pero no saben absolutamente nada de los conceptos, ¿no? Claro. Que uno los tiene que llevar, o sea, los tiene que ir entrenando. Y más allá de que sea un gasto, de verdad que es un ahorro de dinero, porque el no saber cómo mandar una factura de la manera que se requiere con estos contratistas generales, te cuesta dinero. Te puede costar incluso tu pago entero. Si tú no sabes cuáles son los requisitos y mandas nada más tu factura así como así, siempre lo digo, el contratista general va a ver tu factura o si tú estás contratando incluso un trabajo para otro subcontratista, el subcontratista va a ver tu factura y la va a ignorar porque no tiene la información que necesita. Entonces, tu factura va a pasar hasta las últimas porque ellos se van a encargar de procesar las que están listas, las que están correctas. Siempre es así. Y me ha tocado con muchos clientes que ya me llaman y me dicen, es que ya necesito ayuda, pero ya cuando ya pasó incluso tiempo. Pasaron los meses. Hay una parte que aquí en la construcción de los Estados Unidos, la gente que están no en un nivel medio para arriba, ¿no? O sea, no hablemos de los que hacen residencial o que están tratando directamente con el dueño, ¿no? Claro. Sino los que ya haces algo más corporativo como tal. Existen periodos en los cuales se tienen que someter esos pagos para que en el siguiente ciclo, porque son ciclos, te salga tu pago completo como tiene que ser. Exactamente. Y esos ciclos, de un ciclo a otro ciclo, estamos hablando que son un mes mínimo. Así es. ¿No? Y para que te digan que sí está aprobado, para que al siguiente mes te salga tu pago. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si te pones a pensar, o sea, si la gente comprendiera un poquito más ahí en casa, que tener una persona que te ayude con eso, te estás ahorrando todo ese tiempo que vas a llegar al tercer mes esperando que tu pago se realice para que te digan tu pay app o tu invoice o lo que hayas mandado, lo que sea lo que hayas mandado está incorrecta, vuelve a procesar. Y otra vez empieza el mismo ciclo. Y sabes que comienza todo desde el momento en el que tú firmas un contrato. A mí me pasa mucho que veo que firman contratos y no saben ni siquiera lo que están firmando. Y hay muchas cláusulas en los contratos que te especifican cómo es que tienes que mandar la factura, qué información. Incluso hay muchos contratos que tienen un día en específico para cuando tú tienes que mandar tu factura. Recientemente muchas de esas facturas ya ni se mandan en papel, ya se mandan por portales en internet porque les facilita a los contratistas generales procesar su pago. Y tenemos que entender que todo esto es una cadena. Todo esto comienza con el dueño del proyecto, que es el que va a para el dinero, ¿no? O el banco, que muchas veces es el banco el que tiene sus maneras para hacer para soltar esos fondos por diferentes fases. Así es, y el dueño del proyecto tiene sus estipulaciones, las pone en un contrato con el contratista general. Y el contratista general transfiere esas mismas estipulaciones, se las pone a todos los subcontratistas que contratan. Entonces, lo que el contratista general acordó con el dueño es lo mismo que tú estás acordando. Y muchas veces no se sabe. Muchas veces, si el contratista general aceptó que no va a pagarle a ningún subcontratista hasta que le paguen a él, y tú lo firmas y no sabes ni siquiera cuándo es eso. Y en muchos contratos incluso dice, si a mí no me pagan, yo no te voy a pagar a ti. Y tú no tienes ni idea. Cuando tú firmas un contrato no sabes si, por ejemplo, tú nada más vas a estar en el proyecto por media hora y vas a hacer algo rápido y tú... Sí, y tu factura no va a ser de más de $2,000 y aún así, porque tú firmaste ese contrato, te vas a tener que esperar a lo que digan, a lo que se haya acordado con el dueño y con el contratista general. ¿A ti te ha tocado que a veces, sabes qué? Porque, o sea, la gente a lo mejor en casa no sabe que si tú no estás de acuerdo con una cláusula, puedes hablar con el dueño y decirle, hey, esta no. O sea, a ti te ha tocado decir al hablar, ¿no?
por la compañía que estás representando, de decirle, oye, ¿sabes qué? Esta cláusula aquí no va, y escracharla, ¿no? O sea. Claro. No me ha tocado necesariamente así, porque los que hacen las negociaciones siempre son directamente ellos, porque es lo que yo solamente les digo, esto es lo que tú estás firmando y esto es lo que tú estás acordando. Vaya, sí, yo antes me encargaba de negociar esos contratos, pero cuando yo trabajaba directamente con un subcontratista, y se hacía por medio de una adenda, que en una página separada tu contrato, tú pones, ok, no estoy de acuerdo con esto y esto y esto, podemos negociar. Y es de la manera que yo lo he hecho en el pasado. Okay. Pero vaya, esas cosas existen. Por supuesto me ha tocado que sí. ver gente que dice, pues es que me dieron el contrato. Por y supuesto lo que leíste, sí. Y es que esto no me parece. ¿Y por qué lo firmaste? Claro. O peor Claro. aún, me han llegado diciendo, es que ellos ganaron mucho dinero conmigo. Ok, pero te dieron un contrato sí, y te dieron la cantidad sí, y lo firmaste sí, entonces estuviste de acuerdo. Claro. Y ahorita ya no puedes hacer más. Ya no puedes ir a demandar, a decir, es que ellos hicieron mucho dinero conmigo. O sea, no. Para nada. Y dos de esas cláusulas que son las más importantes cuando se tiene que hablar de tu pago es eso, lo que le llaman en inglés el paid when paid o paid if paid, o el retainage, que también dice que van a retener cierto porcentaje de tu dinero. Y te repito, o sea, si tú firmas ese contrato, si tú no le pones lo que ellos le llaman el red line, que es marcar con lo que tú no estás de acuerdo, tú prácticamente estás firmando eso, y cuando mandas tu factura, pues que Dios la bendiga. Porque Esperemos que te paguen. esperemos que te paguen. Por eso la gente de nuestra comunidad dice, es que a mí no me gusta la construcción comercial porque simple y sencillamente yo no veo que gane dinero. Pues ¿cómo vas a ganar si no sabes cuáles son las reglas del juego? Es como te pones a jugar Monopolio o te pones a jugar cualquier juego de mesa solamente moviendo las cartas o moviendo tirando un dado, pero sin saber qué es cada una de esas casillas, que te puedes ganar en esa casilla o que puedes perder en esa casilla. 100%. O sea, tienes que saber las reglas del juego siempre. Y me encanta ese término, las reglas del juego, porque de verdad pareciera que aunque es un entorno serio y es un entorno de negocios, sí siguen siendo reglas del juego, sí siguen siendo procesos en los que están apostando varios subcontratistas, y los que tienen más prestigio y los que tienen más renombre, o los que también incluso tienen su precalificación con toda la información que se requiere, son los que de verdad van a tomar en serio y los que van a ganar estos proyectos. Sí, desgraciadamente, nos guste o no nos guste, entrar a ese mundo en donde está, pues, como los líderes son la comunidad anglosajona, pues no es imposible. No, claro que no. Pero sí cuesta como entrar al principio, que alguien te dé la oportunidad. Yo tengo un gran conocido que yo estaba hablando con él, ellos hacen mucho multifamiliares, ¿no? Esos edificios hermosos que hacen de high class, de apartamentos y eso. Entonces le digo, hey, o sea, yo que necesito como que para una oportunidad, ¿no? O sea, yo tengo tanto diseño como construcción, ambos. Y él fue así directo conmigo, mira, diseño todavía puede que entre, pero construcción es un poco más difícil, Diana, porque los precios que tienen ellos son extremadamente competitivos, porque supongamos Carrier, ellos ya tienen una cuenta con Carrier directamente, que ellos les dan un precio preferencial porque compran por millares. Claro. Y si llega un contratista así como uno, ¿verdad?, a querer apostar, pues nuestros precios son más altos, o sea, y dice, sí es complicado, dice, no es imposible, pero sí es más complicado. Ahora, en lo que es, por ejemplo, aquí en Houston, que se está dando mucha oportunidad a las minorías, porque ahora incluso en años recientes les importa que haya minorías. Es sumamente importante que haya minorías en estos proyectos. Es donde yo digo que hay oportunidad. Es donde yo digo que sí se puede, porque están buscando contratistas con minorías, ya sea compañías que sean manejadas por mujeres o compañías que sean manejadas por minorías, por hispanos en este caso. Sí, o cualquier minoría, raza étnica. Ahora, vamos a entrar en ese tema de las minorías, porque en lo personal, yo traté de aplicar siendo residente, y antes sí se podía poder aplicar como residente, ahora ya no. Ahora ya tienes que ser ciudadano, o sea, a la fecha del lanzamiento de este podcast les digo que tienes que ser ciudadano. Sí. O sea, cada vez están como restringiendo un poquito más eso.
Yo creo que tiene mucho que ver también con malos manejos anteriores y te voy a explicar cuál es mi opinión al respecto. Claro. Yo creo que sí, es muy importante que haya minorías en estos proyectos, pero estas minorías tienen que estar haciendo las cosas bien, tienen que estar haciendo las cosas a la altura de todos los demás, que es lo que ha pasado con muchas compañías que son de minorías. Desafortunadamente no tienen un récord de seguridad limpio o no tienen ni siquiera un programa de seguridad que los respalde y tampoco siguen las reglas en cuanto al Departamento de Trabajo, lo que es el Department of Labor. Es muy, muy común que compañías que son manejadas por hispanos, que tienen dueños hispanos, no contraten las personas legalmente. Sí. Obviamente no estoy diciendo que es tu caso, sin embargo, pienso que eso ha marcado un precedente a por qué ahora hacen las cosas. Porque ya Más cerraron más Exactamente. ese círculo, porque sí. Sí, y desafortunadamente tú para poder trabajar en un proyecto de la ciudad de Houston, por ejemplo, sí tienes que comprobar de muchas maneras que estás contratando a tus empleados de manera correcta, que les estás pagando de manera correcta De manera legal. de manera legal, exactamente, y también que les estás pagando lo mínimo que es requerido en estos proyectos. Sí. Entonces creo que en el pasado se ha visto mucha desventaja de compañías que contratan a muchos empleados bajo 1099 y no los contratan como empleados regulares, que sería bajo una W2. ¿Y qué pasa? A estos empleados pues no les pagan beneficios, no les cobran impuestos, no tienen ningún tipo de proceso de seguridad, por ejemplo, exámenes de droga, exámenes de alcoholismo. Entonces no tienen ningún tipo de, digamos que, inspección. Sí, y eso es más como por el hecho de que obviamente tú vas a entrar a una escuela a trabajar y si te pasa algo, te caes, lo que sea, y resulta que no estás dentro de ese payroll Exactamente. como tal y te mandan a hacer unos estudios físicos y tampoco lo puede costear porque pues eso también, y si no les hacen un test de drogas, o sea, todas esas cosas son las que hacen que por eso piden que esas compañías tengan todos sus empleados que están en el field en Sí, W2, claro. ¿no? Exactamente. Y ahora son proyectos con el gobierno, o sea, no puedes ir a trabajar con el gobierno y no hacer todo lo que el gobierno te requiere. Requiere, sí, obviamente. Entonces volvemos a lo mismo, son las reglas del juego. Si tú quieres ponerte a jugar con los big boys, tienes que seguir las reglas del juego y no hay de otra. O sea, si tú quieres ser exitoso en la construcción, de verdad no hay de otra. Puede ser que llegues a ganar uno que otro proyecto, ¿no? Que vayas saliendo pues poquito a poquito, que te ganes, digamos, tus miles de dólares en un proyecto, pero eventualmente vas a perder. Tarde o temprano vas a perder, va a llegar el momento en el que no te van a pagar proyectos, va a llegar el momento en el que alguien se te va a accidentar. Sí. Pasa, lo he visto todo el tiempo. Sí. O sea, por eso es sí o sí, si tú estás en la construcción comercial o trabajas para el gobierno o trabajas para un general contractor, sí o sí tienes que tener todos tus seguros que ellos te están requiriendo, porque ahí en ese momento, mira, todo el mundo se lava las manos. Claro, ahora también es importante mencionar que dónde está esta educación, ¿no? Dónde las personas encuentran toda esta información, porque de verdad no la hay, Diana. Y lo hemos platicado mucho, conocemos de muchas asociaciones que obviamente mueven mucho a la gente, mueven mucho a la raza y van con pues la intención de ayudar, pero realmente no los ayudan a aprender, no los ayudan a que entiendan desde la terminología más sencilla y lo básico de la construcción, repito, hasta el momento en el que tú puedes reclamar tu pago. ¿Cuántos términos tienes que aprender antes? Y sobre todo cuando existe la barrera del idioma, ¿no? Sobre todo cuando existe inclusive la barrera, no todo el idioma de la tecnología, porque ahorita ya todo es digital. Claro que sí. Todo es digital y que tú puedes contratar a alguien que te ¿cómo se llama? Que sea quien hable por ti, pero si tú no estás entendiendo lo que estás haciendo, va a ir a hablar puras barrabasadas, porque esa persona va a decir lo que tú le dices que quiere que diga. Sí, claro. Hasta ahí se acabó. Entonces, si no hay una buena dirección en ese equipo,
Entonces, pues las cosas van a salir mal tarde que temprano. O sea, puede que ganes en un proyecto, pero vas a ir a perder a otro. 100%. Y regresándome un poquito, creo que no terminé de contestar tu pregunta cuando me preguntaste que cuáles son los servicios que yo ofrezco. Bueno, más allá de asistencia virtual, obviamente también ofrezco consultoría, si es que necesitan leer un contrato, si es que necesitan algún tipo de documento. Incluso me ha tocado que ayudo a personas a llenar desde la precalificación cuando están tratando de meter sus datos para que se les tome en cuenta y se les manden las famosas bids o apuestas. Tienen que llenar un proceso de precalificación donde pues tienen que hablar de su historial de trabajo, tienen que poner referencias, tienen que poner sus números de seguridad y te repito, una terminología enorme que pues muchas personas me están pidiendo esto y no tengo ni idea, pero ¿cómo me pongo a trabajar si no meto mi apuesta, si no me llegan apuestas? Entonces, Si no existo para exactamente. meter esa información ahí es la única manera que tú vas a existir. Exactamente. No una business card, olvídate. Tienes Y que... un flyer, o sea, tienes que estar dentro de la lista de ellos. Exactamente, tienes que precalificarte con todos los contratistas generales de renombre y que están buscando subcontratistas también. Muy posible para todos los oficios que ofrecemos nosotros los latinos en la construcción. Y también, obviamente, lo que es facturación, lo que es el billing de construcción y lo que es payroll. Certified Payroll, que también es una rama más de los contratos que se obtienen con la ciudad de Houston. Entonces, todos esos servicios que definitivamente hay mucha gente que no tiene ni idea de cómo, por dónde empiezo. Y ahí lo... Pues es que ese es un proceso para los que empiezan, es algo desconocido, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, la mayoría es lo que hacemos. Sí, Nos claro. tratamos 10.99 y ahí háganse bolas ustedes, ¿verdad? No, Su contrato 10.99 y se acabó. Y también me han tocado clientes que ya llevan un rato en la construcción, pero van de tropiezo tras tropiezo tras tropiezo y hasta que ya no pueden y si verdaderamente necesitan a alguien que por lo menos les dé un sentido de organización y una guía en su negocio. Sí, y volvemos a lo mismo. O sea, sí es verdad que existen asociaciones en las cuales sí tratan de ayudar de la manera carente, para decirlo con otras palabras, porque es carente cuando la persona que los dirige ni siquiera está en la industria. Entonces, ¿cómo volvemos a lo mismo? ¿Cómo va a dirigir algo Sí, claro. que no es de la misma industria? Exactamente. Siempre hay que buscar y ver que esa persona de verdad está, cuántos años tiene en esta industria para que me pueda ayudar a hacer lo que yo necesito, a volver a crecer, ¿no? Y también tener en cuenta, señor, o sea, y en casa, si usted quiere crecer, es imposible que crezca pensando que nada más porque levanta la mano y dice yo necesito ayuda, la ayuda se le va a dar de manera gratuita. Todo en este mundo tiene un costo, el tiempo de ella, el tiempo mío, el tiempo de todos. El tiempo de usted también, claro. Por lo tanto, cualquier asesoría, cualquier consultoría, lo que sea, uno tiene que ir entendiendo que todo que cuesta. Sí. ¿Por qué? Porque costó también aprender, o sea, y yo te ayudo, pero pues échame la mano. 100%. Ahora recientemente he querido utilizar más las redes sociales para traer un poquito más de educación gratuita, pero lo que sí te puedo decir es que no veo mucha gente leyendo, No veo mucha gente con ganas de leer. Sin embargo, sí voy a seguir trabajando más en proporcionar educación y en proporcionar más información, terminología y eso por medio de las redes sociales, pero sí siento que la gente se tiene que poner un poquito más las pilas con leer, un poquito más las pilas con más allá de querer que todo se le presente en un video de TikTok o que le pongan en Google para encontrarlo. O que en un tutorial de YouTube va a salir todo, ¿no? No. O sea, son cosas o son términos o son en esta industria es de mucho aprendizaje continuamente. Así Yo es. creo que todas las industrias son de aprendizaje continuo. Lo único que hace la diferencia aquí en Estados Unidos es que aquí hay muchas normas y muchas leyes que uno tiene que seguir. Tanto vamos hablando como el diseño, como también la construcción y todas las cosas que van cambiando. Entonces es de humano saber y reconocer cuando uno dice yo quiero, pero sé que no sé en este momento. Y está bien, obviamente, vaya, lo que yo sé ahora no lo sabía hace 10 años, ¿no? Y se va aprendiendo poco a poquito. Sé que existe la barrera del idioma, sé que existe la barrera del incluso comprender muchos términos que son difíciles, pero hay que buscar la manera también de ayudarnos entre nosotros y hay que buscar un poquito más de opciones que no sean tan costosas. Pero como tú dices, siempre hay un costo de cada cosa. Sin embargo, es bonito poder ayudar, es bonito poder brindar este tipo de oportunidades a nuestra comunidad.
Ok, Mariana, pues te agradezco bastante que hayas estado con nosotros aquí el día de hoy. Por favor, gente allá en casa, si necesitan y trabajan en la construcción y no saben por dónde le está dando, llamen a Mariana, que ella les va a ayudar a organizar todo lo que es la administración, payroll, ver los contratos y todas esas cosas. Así es, muchas gracias, Diana. De verdad que tu espacio es maravilloso para llegar a las personas que a lo mejor y no nos hemos podido encontrar. A lo mejor yo los estoy buscando a ellos y ellos me están buscando a mí. Ese es el canal perfecto para eso. Exactamente, muchas gracias. Bueno, entonces, amigos, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí construyendo tu negocio, la llave del éxito para todo emprendedor. Recuerden darle like a la campanita, like a nuestro programa, seguirnos, compartir y nos vemos hasta la próxima. Bye. Este capítulo fue patrocinado por... ¿Estás pensando en abrir tu propio negocio y no sabes por dónde empezar? ¿Quieres tener tu tráiler de comida y no tienes idea de qué hacer? En GMB Group te decimos cómo es el proceso para abrir todo tipo de negocio, ya sea restaurante, salón de belleza, salón de fiestas, tráilers de comida o el negocio que tengas pensado. Tenemos más de 15 años de experiencia ofreciendo consultoría y preparando planos y documentos de construcción, incluidos los planos del sitio, la estructura del drenaje pluvial y la ingeniería mecánica, eléctrica y de plomería. También el diseño de cocinas en restaurantes, edificios comerciales, industriales, residenciales, metálicos y mucho más. Y lo más importante es que tramitamos los permisos y licencias para todo tipo de negocio, lo que significa que te ahorraremos muchísimos dolores de cabeza y frustraciones, porque este es quizás el proceso más complicado para iniciar cualquier negocio. Llámanos al 832-767-1952 o al 832-886-9905 y da el primer paso construyendo tu negocio.